Página 33. Los significados de la muerte, por John Bowker, 1996. La muerte y los orígenes de la religión. 1.3. Arqueología y antropología de la muerte. En esta tesitura, ¿cómo podemos seguir avanzando? ¿Hasta qué punto es cierto que las religiones comienzan por el rechazo de la muerte? Por expresar la cuestión de modo mucho más directo, ¿en qué creían nuestros más remotos antepasados? En términos generales, es imposible que lo sepamos. Tal como dice el zoólogo J. Z. Young, los rituales y las danzas, igual que el miedo a los demonios o la aspiración hacia los dioses, dejan pocos restos, o ninguno. En esta conclusión de que no existe ningún corpus factual que nos permita comprender los orígenes de la creación estética o de las creencias y prácticas religiosas, está totalmente en lo cierto. Sin duda podemos especular que una y otra actividades tenían que ser más o menos de cierta utilidad para el hombre del Paleolítico en sus intentos cotidianos por sobrevivir. Pero, como continúa diciendo el propio Young, ello no quiere decir que la escultura, la pintura, la ofrenda de oraciones por los muertos tuvieran un claro valor práctico, por ejemplo, en el sentido de que sirvieran para mejorar las técnicas de caza, p. 519. De actividades tan primitivas y tan comunes no es posible dar cuenta por medio de un ingenuo reduccionismo, especialmente por la ausencia de interpretación existente en el periodo del que datan los objetos hechos por la mano del hombre que tienen mayor antigüedad. Por lo tanto, concluye Young, la solución al problema de los orígenes de la religión tendría un valor inmenso, pero lo cierto es que nadie ha encontrado por el momento un medio de manipular los enterramientos o los ornamentos más antiguos que se conocen que posibilite hallarla. P. 524. Habida cuenta de la carencia de restos orales o escritos, aun cuando se hayan realizado algunos intentos por articular las creencias concurrentes en los ritos mortuorios y funerarios, de los mismos datos arqueológicos pueden extraerse inferencias opuestas. En consecuencia, Kurz y Boardman, por poner tan solo un ejemplo, llegan a esta conclusión acerca de los enterramientos helénicos. Poco puede aportar la arqueología a nuestro conocimiento de lo que los griegos pensaban sobre la muerte. Puede en cambio decirnos mucho sobre lo que hacían respecto a la muerte. La limitación de todas estas pruebas consiste en que, si bien nos indicarán qué hacían los griegos, nuestro conocimiento del por qué lo hacían a la fuerza tiene que depender de lo que sepamos por medio de otras fuentes e incluso de nuestra propia imaginación. Greg Burial Customs, p. 17. No es por tanto de extrañar que si bien Chapman, Keynes y Ransborg reconocían recientemente, 1981, que la arqueología de la muerte no es una nueva disciplina, también llamasen la atención sobre los muy escasos trabajos realizados a lo largo de la década precedente, al margen de la aproximación sociológica de J. A. Brown. El capítulo que firman estos autores, Aproximaciones a la arqueología de la muerte, en la arqueología de la muerte, constituye, en parte gracias a su bibliografía y a su breve examen histórico de la cuestión, un punto de partida excelente para abordar la comprensión de los problemas que han de afrontar los arqueólogos. La solución que proponen es la de arrimar la teoría a los datos. En este volumen, el argumento vertebral es que los arqueólogos necesitan un corpus teórico con objeto de poner en relación los datos funerarios existentes a su disposición con las pautas del comportamiento humano en las sociedades del pasado, p. 2. No obstante, eso podría reproducir con toda facilidad, aunque de modo mucho más sofisticado, las respectivas formas de aplicar sus propios corpus teóricos a los datos que escogieron Marx y Freud. ¿Existe algún mecanismo de control sobre tales aplicaciones, en las que con toda claridad la belleza reside con demasiada frecuencia no en lo que se contempla, sino en los ojos de quien lo contempla? El más inmediato, y se trata del tribunal de apelación al que recurren Chapman, Keynes y Ransborg, es la antropología.
No todos los antropólogos del pasado se han mostrado reacios a imponer las teorías sobre los datos. El intento realizado por Malinowski de modificar las teorías freudianas, aun cuando le llevase a la acrimonia de la respuesta expresada por Ernest Jones, véase mi versión del caso en The Essence of God, p. 122, no constituyó en realidad un esfuerzo por repudiar la generalidad de algunas observaciones psicoanalíticas ni su hipotética susceptibilidad de ser aplicadas a los datos antropológicos. En cuanto a los antropólogos que no consiguieron hallar ni rastro del complejo de Edipo entre los más alejados habitantes del asentamiento más remoto, Geza Roheim los acusó simplemente de haber suprimido o distorsionado ciertas pruebas de su propio fracaso a la hora de reconocer y resolver sus propios complejos edípicos. De hecho, uno de los mayores logros de la antropología ha sido el de balizar y describir no la uniformidad, sino la diversidad extrema de los modos en que los individuos y las comunidades afrontan el hecho de la muerte. En un reciente trabajo de síntesis, acertadamente dedicado a nuestros antepasados, Huntington y Metcalfe comenzaban su libro, titulado Celebraciones de la muerte, de esta manera. ¿Podría existir algo más universal que la muerte? Sin embargo, qué increíble gama de variadas respuestas evoca. Los cadáveres son incinerados o enterrados, con o sin sacrificio animal o humano, son preservados por la técnica del sahumerio, el embalsamamiento o la aplicación de otros aderezos son deglutidos en crudo, cocinados o descompuestos son ritualmente abandonados, como la carroña, o simplemente abandonados son desmembrados y tratados de estas formas y de muchas otras. Los funerales son ocasión de evitar a otras personas o de celebrar una fiesta social, de luchar o de celebrar orgías sexuales, de darse al llanto o a la risa, todo ello en 1000 combinaciones distintas. La diversidad de las reacciones culturales es buena medida del impacto universal que tiene la muerte. Pero nunca se trata de una reacción desatada al azar, siempre serán reacciones significativas y expresivas. Y podrían haber añadido que dicha reacción siempre tiende a ser estable dentro de una sociedad en particular, las costumbres y creencias funerarias de cada sociedad en concreto por supuesto que cambian, pero tales cambios por lo común suscitan una considerable resistencia por parte de los sectores conservadores. Esta estabilidad que se produce entre tanta diversidad ha sido muy bien explorada por Huntington y Metcalfe, quienes han basado su trabajo sobre dos estudios clásicos que han dejado tanto términos como conceptos en calidad de legado inalterable a las posteriores reflexiones de tipo académico en torno a la muerte. El primero es Ritos de paso, de Van Gennep, obra que solo en parte versaba sobre la muerte, pero que discernía una pauta recurrente en todos los ritos de paso. Dicha pauta consiste en una distinción, dos categorías y tres etapas, resumibles de este modo. Muerte. Vivo muerto. Vivo moribundo muerto. Matrimonio. Soltero casado. Soltero comprometido. Casado. Van Gennep introdujo también la idea de la liminaridad, que después había de ser desarrollada por Victor Turner en El bosque de los símbolos. El término intermedio de las tres etapas es, en el caso de la secuencia vivo moribundo muerto, el que más dificultades presenta al vivo, aunque sea por razones obvias, ya que lo que se encuentra en la realidad del proceso no puede adscribirse a ninguna de las dos categorías firmes, de manera que la fase de transición a menudo adquiere independencia y autonomía dentro del proceso ritual. La autonomía de lo liminar, según opinión de Turner, podía aplicarse no solo a los rituales funerarios, sino también, a la sazón, a lo que él describía como una mezcolanza dispar de fenómenos sociales, p. 125, a través de lo cual hacía referencia a fenómenos en apariencia tan diversos como los neófitos en la fase liminar del ritual, a los elementos autóctonos o juzgados, a las pequeñas nacionalidades, a los juglares de la corte, a los santos mendicantes, a los buenos samaritanos, a los movimientos milenaristas, a los vagabundos del Dharma, a la matrilateralidad en los sistemas patrilineales,
a la patrilateralidad en los sistemas matrilineales y a los sistemas monásticos. Sin embargo, la autonomía de lo liminar es de muy particular importancia en los rituales funerarios. Van Gennep ya había llamado la atención sobre la relativa carencia de importancia que tienen todos los ritos de separación del cuerpo muerto, por comparación con los ritos de transición que tienen una duración y una complejidad a veces tan grande que por fuerza ha de concedérseles alguna especie de autonomía, ritos de paso, p. 146. Robert Hertz también había detectado el reconocimiento ritual de la etapa liminar, y se había concentrado en el fenómeno, por otra parte ampliamente extendido, de aquellas sociedades que no consideran la muerte como algo instantáneo, y que en consecuencia cumplen el rito muy elaborado de un segundo enterramiento. Este segundo enterramiento elimina, no solo el cadáver ya descompuesto, sino también el alma del muerto, que en la etapa de transición ha vivido sin estar ni aquí ni allí, en los márgenes de la población humana, capaz de malevolencia debido a su incomodidad, a menos que su hostilidad y su envidia sean desviadas por medio de particulares ritos o acciones. Así pues, a juicio de Hertz, la muerte no se contempla como la destrucción total e inmediata de la vida del individuo. Las costumbres funerarias están en relación con el proceso continuado de la sociedad, ya que ayudan al muerto a desplazarse al limen, a atravesarlo y a ingresar en la condición estable y respetada de ser un ancestro. El propósito de Huntington y Metcalf radicaba en ampliar y modificar la intuición básica del ensayo de Hertz. En concreto, centraron su atención en la frecuencia con que las actividades que deniegan la muerte o se oponen a ella son incorporadas a los rituales funerarios, concretamente, los comportamientos de tipo sexual y o relacionados con la fertilidad. De la tribu de los Bara, por ejemplo, apuntan lo siguiente: durante la etapa que sigue a la muerte, se genera una extremada vitalidad mediante los diversos excesos de las celebraciones fúnebres, en un esfuerzo por contrarrestar el orden extremo de la muerte. Sin embargo, esta situación de inestabilidad no puede persistir, y las actividades funerarias terminan por encaminarse hacia un regreso efectivo a la normalidad. Celebraciones de la muerte, p. 115. En un simposio posterior, véase Bloch y Parry, La muerte y la regeneración de la vida, se realizó un intento por aplicar estos dos temas, la importancia social de los ritos de enterramiento y de la exuberancia sexual / fertilidad en una gama más amplia de sociedades. Las comunicaciones y ponencias presentadas en dicho simposio aclaran la diversidad extrema de creencias y de prácticas, aparte de señalar el espectro comprendido entre los extremos opuestos, que claramente se contradicen uno al otro, o que, mejor dicho, caerían en contradicción entrasen en conjunción. Dicho en otros términos, estas ponencias ponen en tela de juicio incluso la posibilidad de hallar una única y sencilla conexión entre la muerte y los orígenes, por no hablar del poder sostenido, de las religiones. La variedad de las costumbres en este sentido se extiende desde las sociedades de cazadores y recolectores de África, muy distintas de los grupos dedicados al pastoreo y a la agricultura, aun estando en inmediata proximidad, entre las cuales el cuerpo del fallecido carece relativamente de importancia, hasta el culto tántrico agori de la India, en el que los muertos son literalmente abrazados por los vivos como vía de trascender la dualidad y también de afirmar el desgajamiento de las prácticas o circunstancias más aberrantes. La descripción que realiza Parry del culto agori vuelve a ser mencionada más adelante, en el capítulo dedicado a la concepción de la muerte entre los hindúes. En la red se lee lo siguiente. Por Tamara Merino 21 de agosto, 2018. Nuestra colaboradora, la fotógrafa Tamara Merino, nos comparte un fotoreportaje de su experiencia en Varanasi, India, donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca a los agoris, un culto nómade y caníbal que se mueve entre la India y Nepal. Son las 3 am en el campo de cremación en la ciudad sagrada de Varanasi, India. 6 cuerpos han estado quemándose consecutivamente durante las últimas 4 horas frente al río Ganges.
Un hombre perteneciente al culto Agor, de pelo largo y vestido de negro, contempla el fuego y recita un mantra. Un Agori es un hombre santo y se cree que tiene poderes espirituales capaces de curar y salvar vidas de personas con enfermedades mentales o físicas. El hombre se acerca a un montón de cenizas de un cuerpo cremado en el suelo y las vierte sobre su cuerpo y rostro. La ceniza sagrada es el último y más puro estado de todo. Esparcimos las cenizas humanas por todo nuestro cuerpo para dejar que el cuerpo sea tan puro como las cenizas, dice Baba Ram Mahesh, un hombre santo de 40 años que ha pertenecido al culto Agor durante más de 15 años. Desde el siglo V a.C. Los Agoris han seguido la filosofía de Shiva, el dios de la destrucción en la religión hindú. Los Agoris son un culto nómade y caníbal que se mueve entre la India y Nepal. Viven y practican sus rituales en los campos de cremación y se sumergen en ambientes donde la muerte hace parte de su rutina habitual. Sus rituales se basan principalmente en cantar mantras, entregar ofrendas al fuego sagrado y durante rituales específicos los Agoris consumen carne humana como parte de una ofrenda a su dios Shiva. Ellos ven belleza en todo, es por eso que no sienten miedo, odio o disgusto y siguen el camino de la no discriminación. Con el consumo de carne humana, prueban que nada es profano o ajeno al dios Shiva, porque para ellos un cadáver carece del alma que una vez tuvo. ¿Por qué deberíamos diferenciar las cosas, si todos somos parte de la naturaleza? Dice Baba Ram Mahesh. A pesar de sus prácticas y estilo de vida extremo, un verdadero Agori jamás mataría o le haría daño a ningún ser humano o animal. Algunos documentales y programas de televisión han creado una imagen corrupta sobre los Agoris, siendo totalmente grotesca, imaginativa y distorsionada de la realidad, solo para crear escándalo entre los espectadores y promover su venta. Este proyecto lo realicé para mostrar cuánto error persiste sobre Agoris y tiene como objetivo el crear conciencia y formar una opinión correcta sobre ellos. Hay algunos canales de televisión que vienen directamente a mí y dicen, queremos que comas carne humana frente a la cámara, me confiesa Baba Ram Mahesh. Pero esta práctica es tan sagrada que un verdadero Agor nunca lo compartiría frente a una cámara o con otras personas. Página 40. John Bowker escribe. Más recientemente se ha celebrado un tercer simposio de antropología sobre mortalidad e inmortalidad, con la participación conjunta de antropólogos y arqueólogos, durante el cual se llegó a una conclusión en cierto modo análoga, a saber, que el hecho de la diversidad es tan capital que toda conclusión generalizada, susceptible de ser aplicada a aquellas sociedades de las cuales no existan datos concretos, es extremadamente azarosa. El compilador de las conclusiones del simposio, S.C. Humphreys, reiteró específicamente la advertencia de Peteruco, en el sentido de que existe una variación notable en el tratamiento de los muertos tanto en el seno de todas las culturas como entre las diversas culturas entre sí, y de que es altísimamente improbable que dos sociedades cualesquiera sostengan entre sí una semejanza suficiente para que el arqueólogo o el historiador sea capaz de extraer inferencias directas de los datos etnográficos con objeto de rellenar las lagunas existentes en nuestro conocimiento de las sociedades del pasado, p. 4. Resulta por consiguiente muy claro que el material recopilado por los antropólogos no puede esgrimirse para respaldar el punto de vista de que la conciencia humana de la muerte fue el factor conducente a la invención de la religión, a modo de compensación por el temor que dicha conciencia suscita. Pese a todo, ese punto de vista sigue dándose por sentado, véase, por ejemplo, el pasaje de Cupid citado en p. 319. David Premak ha considerado recientemente la posibilidad de que, en el supuesto de que los problemas inherentes a la comunicación de conceptos a un chimpancé pudieran ser superados, fuese o no conveniente transmitirle una determinada idea de su propia muerte. Y si, al igual que el hombre, el simio tuviera miedo de la muerte y diera en afrontar ese conocimiento de modo tan extravagante como nosotros,
El objetivo deseable sería en tal caso no solo comunicarle la idea de la muerte, sino también, y esto es mucho más importante, hallar una forma de asegurarse que la respuesta del simio no fuese la del temor que, en el caso del ser humano, ha desembocado en la invención del ritual, del mito y de la religión. Mientras no me sea posible sugerir algunos pasos concretos en la enseñanza de la idea de la muerte desprovista de todo temor, no tengo la más remota intención de impartir el conocimiento de la muerte a ningún simio, lenguaje e inteligencia en el simio y en el hombre. El error en que incurre este párrafo no es la convicción de que la religión sea una invención humana. Por supuesto que lo es, pero también lo es todo lo demás, desde la astronomía hasta la zoología, que los seres humanos han realizado por medio de los conceptos y del lenguaje. La palabra invento significa llegó a ingresó. Así pues, la cuestión, tanto para las ciencias como para la religión y la teología, reside en la naturaleza del terreno de la realidad al que llegan los humanos, el terreno en el que ingresan y que exploran por medio de sus múltiples y variadas invenciones, sin dejar de tener en cuenta, tal como he señalado con abundantes detalles en Licensed Insanities, que todas las versiones humanas de todas las cosas, al margen de lo extremadamente trivial, son meras aproximaciones, susceptibles de ser corregidas, provisionales y muy a menudo erróneas con todo y con eso, en el caso de versiones tan dilatadas y matizadas como son las de las ciencias naturales y las de las religiones, si bien se dirigen a objetos distintos y tienen igualmente puntos de partida y objetivos distintos, se han conseguido grandes certezas. El error de las apreciaciones profanas y reduccionistas que, como la de Premack, hacen del miedo a la muerte la causa de la religión, es en primer lugar dar por sentado que las apreciaciones religiosas no han alcanzado ninguna certeza en absoluto, aun consintiendo que el lenguaje y las descripciones de lo que se encuentra en el dominio de la religión sean solo aproximaciones susceptibles de ser corregidas. El segundo error subyace en el hecho de asumir que los conceptos y las explicaciones de nuestra propia cultura están de algún modo exentos del proceso de las correcciones ulteriores, amén de proporcionar un punto de apoyo semejante al de Arquímedes, sobre el cual es posible instalarse para juzgar, imparcial y correctamente, la validez de todas las versiones previas de la experiencia. Existen, por descontado, otros errores implicados, entre los que destaca sobre todo la falacia genética. Pero estos dos primeros son por sí solos suficientes para viciar algunas de las apreciaciones profanas más sobresalientes acerca de la relación causal que existe entre la muerte y la religión, como quiera que saben a priori qué puede y qué no puede ser propio del caso, basta concentrarse en las pruebas disponibles y encontrar las que se buscan. Puesto que saben que nada sobrevive a la muerte, resulta que las creencias opuestas deben explicarse de otros modos. El resultado es que estas apreciaciones profanas de la más temprana relación existente entre las religiones y la muerte representan con un absoluto desatino lo que por sí mismas describen las pruebas que nos han legado, al menos tan pronto se llega a las reflexiones escritas sobre el significado y la importancia de la muerte, y sin ese mecanismo de control. Las interpretaciones son en el mejor de los casos, tal como hemos visto, meras especulaciones. Asimismo, estos intentos por dar una versión de las creencias más extendidas caen en el ridículo. Por poner tan solo un ejemplo, Rosenblatt, Walsh y Jackson analizaron la creencia en los fantasmas, en pena y luto en una perspectiva intercultural, sobre la base de 78 etnografías incluidas en los archivos de relaciones humanas. La existencia de materiales sobre la creencia en los fantasmas fue corroborada en 66 sociedades de las mencionadas 78 de esas 66, en 65 se hallaron fuertes creencias de esa índole. La única excepción parecía ser la de los Masái, e incluso en tal caso la información era menos fiable que en el resto de las culturas tratadas, con una sola excepción, p. 51. En consecuencia, los autores llegaban a la siguiente conclusión. El hecho de que la creencia en los fantasmas esté presente en todas las sociedades consideradas, salvo en una,
es asombroso. En los Estados Unidos, los fantasmas son tema de chistes, películas de moda y ficciones. Reconocer que uno ha visto un fantasma es una invitación a ser etiquetado como ignorante, supersticioso, irracional, o como víctima de una simple alucinación. Consuela comprobar que la cultura norteamericana está en franca minoría a este respecto. Lo que en cambio parece indicar la literatura intercultural examinada es que la creencia en los fantasmas es natural, por no decir connatural a la naturaleza humana. P. 53. En tal caso, ¿qué constricción impide a tantos seres humanos ceder a la creencia de que los fantasmas existen de tal manera que puedan ser percibidos por los vivos? Esas constricciones deben surgir por tanto en un entorno que es natural para un antropólogo del siglo XX, el cual sabe a priori que no pueden existir realidades a las que sea posible aludir con total corrección bajo el epígrafe de fantasmas, y que tales referencias, punto menos que universales, tiene que ser versiones erróneamente reificadas de fenómenos bastante más ordinarios. Al menos, esa parece ser la asunción que subyace a la opinión de estos tres autores. En tal caso, ¿qué es lo que identifican como constricciones que controlan a tantas personas en lo tocante a la creencia en los fantasmas? Existen 4 conjuntos de constricciones, pp. 535, en primer lugar, las sugestiones medioambientales, en razón de las cuales las visiones, los sonidos o los olores relacionados con los muertos desencadenan la sensación de una presencia continuada. En segundo lugar, los sueños. En tercero, la teoría de la percepción del propio yo, que defiende que las personas adivinan sus percepciones, emociones y otros estados internos realizando inferencias a partir de lo que descubren en sí mismas, y así, por citar a estos autores, considérese a un hombre tendido en el lecho que ha compartido con su esposa, ya fallecida, que piensa en ella y que descubre en sí una cierta excitación sexual. La teoría de la percepción del propio yo nos llevaría a dar por sentado que algunas personas que se encuentran en tal situación tenderán a pensar que han percibido alguna clase de manifestación por parte de la persona fallecida. Por último, se menciona la explicación de que algunos individuos necesitan mantener un contacto interactivo con los fantasmas de los muertos con objeto de realizar una transacción de asuntos emocionales, de relación o incluso de decisión, en todo caso inconclusas, con los muertos. Sin embargo, esta apreciación resulta extraordinariamente magra si se compara con la riqueza y la complejidad de la creencia en los fantasmas que realmente se da en el mundo. Considérese esta versión, de Goulart, acerca de los Naki, un pueblo que habita en la región más occidental de China. Los Naki, al igual que muchos otros pueblos aún no afectados por el materialismo de la civilización occidental, vivían en íntimo contacto con el mundo de los espíritus. Creían que en la inmensidad del espacio habitaban deidades grandes y pequeñas por igual, los espíritus de los muertos junto a un ejército de espíritus de la naturaleza, tanto buenos como malos. La relación entre la humanidad y esos numerosos espíritus no era tenida por hipotética conjetura, sino por auténtica realidad. Al contrario que el tabú que en Occidente ha impuesto la religión sobre la comunicación con los espíritus, no existían tales restricciones en Lijiang, donde esas comunicaciones de hecho eran tenidas por algo sumamente normal e incluso consideradas un medio eminentemente práctico de resolver ciertos problemas y complejidades de la vida, cada vez que fracasaban otros métodos. Si se daba una aparición, una materialización o una voz directa, nadie la rehuía, sino que, al contrario, se investigaba el asunto con simpatía y con interés. En una palabra, un visitante llegado de lo invisible era tratado como persona, con la debida cortesía. Se creía firmemente que los muertos seguían estando vivos. No es que vivieran en algún lugar del ancho cielo, más allá de las nubes, sino que existían en alguna parte más cercana, al otro lado del velo. Ese velo podía retirarse o, cuando menos, entreabrirse, para que tuviese lugar una breve charla con el ser querido ya difunto.
pero no se consideraba necesario ni deseable molestarles demasiado, debido sobre todo a dos razones. Una era que ya se habían acostumbrado a su nueva existencia, por lo cual era pernicioso recordarles en exceso los asuntos terrenales, induciéndoles de ese modo a seguir apegados a la tierra. La otra razón era que si alguna vez pudiera demostrarse que la vida en el más allá es tan feliz y tan satisfactoria como se describe en las escrituras de los Naki, se generalizaría la tentación de poner fin a esta existencia y de migrar apresuradamente a este otro plano existencial, en el que la felicidad sería mayor. Desde luego los suicidios eran demasiado fáciles y frecuentes en Likiang, y tales revelaciones podrían provocar una estampida que causaría el final prematuro de todo el pueblo Naki. Forgotten Kingdom.pp. 169 ISS. De ello se deduce que la interacción con los muertos era no solo metafórica, sino realista, y que desde luego no era suscitada por el olor de las galletas en la cocina ni por los recuerdos de los momentos felices habidos en el lecho conyugal, aun cuando las sugestiones medioambientales más plausibles sin duda ninguna fueran perfecto refuerzo de las expectativas. Por ello, las transacciones con los muertos eran prosaicas y literales, como prosigue describiendo Goulart. Los muertos, por tanto, solo se podían abordar en un momento de grave crisis en el seno de la familia, cuando por ejemplo uno de sus miembros estuviera enfermo y en peligro de muerte, una vez desestimada la esperanza de la curación por medio de las drogas al uso. Se citaba entonces a un médium profesional llamado Sanji, cuya visita siempre se producía en plena noche, cuando estuviesen durmiendo los vecinos. Entonaba los encantamientos y sortilegios de las escrituras acompañándose con un tamboril. Bailaba un poco y caía en trance. No había voces directas. El hombre barbotaba lo que hubiese visto. Por ejemplo, podía tratarse de un anciano de gran estatura y vestido de púrpura, algo tullido, apoyado en un negro bastón. «Oh, es el abuelo», exclamaban los parientes prosternándose. Se describía después la situación del enfermo. «El anciano sonríe», refería el Sanji. «Dice que el chico se pondrá bien dentro de 7 días si toma esta medicina». Dictaba despacio lo que debía tomar. La familia se prosternaba de nuevo y el anciano se marchaba, al decir del Sanji. No obstante, el anciano muerto también podría haber indicado que no existía remedio y que el chico estaría a su lado en menos de 3 días. El pueblo siempre afirmaba que esas prescripciones y profecías eran infalibles, el paciente se restablecía con ayuda del medicamento recetado, o bien fallecía el día y a la hora anunciados por el antepasado ya difunto. Por si fuera poco, los asesinos podían ser ajusticiados a tenor de lo dicho en una entrevista de este tipo por sus víctimas, y también era posible resolver así algunos asuntos de familia. En Likiang era habitual conversar con los difuntos en sueños, y a lo dicho se le otorgaba gran credibilidad. Página 47.